Bueno, dejamos la música, nos metemos con la historia del día que tiene que ver con la invasión a Ucrania, las novedades. Hay varias cosas para contarles, entre ellas la utilización de las bombas termobáricas que está admitiendo Rusia que usa sobre la población de Ucrania. ¿Sí? En el día 27 de invasión vamos a hablar con Juan Mataleme, que es analista, conoce en detalle y nos puede contar primero qué son, ¿no?, estas bombas que están utilizando. Gracias, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Franco. Un gusto volver a verte. Igualmente, Gracias por la contanos invitación. sobre estas armas que está utilizando Rusia y que hoy admitió que efectivamente utilizó sobre Ucrania. Así es, ya en Occidente se sabía que estas armas estaban siendo utilizadas. Rusia está usando dos versiones. Una que, vos para que te des una idea, estas armas se vienen usando en diferentes versiones de los años 60. Las usó Estados Unidos en Afganistán, las usaron en Vietnam. Eran antes lo que eran las bombas de napalm o las bombas incendiarias que se sofisticaron y ahora son más certeras, provocan un efecto mayor, pero básicamente que son bombas incendiarias que en primer lugar rocían una especie de líquido combustible y después tienen una especie de fósforo, para decirlo rápidamente a la audiencia, que hace ignición y prende, y eso hace que la bomba mate por calor y por onda expansiva. Son viejas, los rusos tienen dos formatos, básicamente, una que son vía aérea y otra esa que están mostrando en pantalla, que es artillería, que son los TOS-1, que es artillería de tierra, digamos, es artillería no guiada de tierra. Es una, para los más grandes, o lo que les gusta la historia militar, el equivalente es a los viejos Katyusha que usaba Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, estoy dando un ejemplo para que vean la evolución de este concepto, ¿no? Estas bombas termobáricas se utilizan sobre la gente, sobre estructuras, sobre edificios. Se utilizan, a ver, están pensadas para batir formaciones de tanques, para batir avances de infantería. Ciertamente que la artillería vos la podés usar contra ciudades, y obviamente que en parte de esa lógica de uso contra ciudades, sobre todo en esta estrategia de desgaste que ha entrado Rusia, que es contrarrestar los éxitos que ha tenido la resistencia ucraniana, ha empezado con el ataque a usar este tipo de armas sobre poblaciones, digamos, sobre ciudades, ¿no? Y eso involucra a las poblaciones civiles. Igual, si vos recordás, las primeras noticias de este uso de este tipo de armas fue muy temprano en la guerra, casi en la segunda semana ya empezaron a utilizar este tipo de armas. Sí, sí. Calculo que sobre formaciones militares o sobre bases militares, pero ahora, dada la crudeza que tiene la guerra en este momento, Dijo están usando la hora. el presidente Zelensky, dijo hace unas horas nada más, matar civiles es un crimen y lo van a pagar, dijo el presidente de Ucrania a los pilotos rusos, después de un día donde hubo nuevos bombardeos en varias ciudades, ¿no? En Gerson, en Mariupol, en las afueras de Kiev también hubo ataques rusos sobre la población civil, ¿no? Digo, la advertencia de Zelensky, más allá de que hubo algunos aviones rusos derribados, es justamente a los pilotos rusos por bombardear zonas civiles, Juan. Ciertamente que el derecho internacional establece claro lo que es el crimen de guerra. Los bombardeos contra ciudades son considerados crímenes de guerra, pero en este caso quienes pagarían eventualmente frente al derecho internacional son los líderes políticos y eventualmente los altos mandos militares. Los pilotos, en definitiva, que se entienda bien, ejecutan órdenes, ¿no? Y ese ejecutar órdenes, a ver, si se negaran a ejecutar órdenes, lo más probable es que reciban una reprimenda, no una reprimenda, hay un castigo efectivo, que los den de baja, etcétera, etcétera. Y acá vos estás hablando de soldados que tienen que cumplir con órdenes establecidas por el comando militar de teatro, ¿no? Por el jefe de teatro, por el jefe de operaciones. Pero es cierto, en realidad lo que toda esta campaña genera, como lo hemos hablado en otras circunstancias, más enojo, más odio, más voluntad de resistir y desgraciadamente mayor sufrimiento para la población civil.
Gracias, Juan Batareme, por estos minutos. Buenas noches, muy amable. Muchas gracias. Por favor, buenas noches. Gracias por haberme invitado nuevamente.